Evangelio, sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al puño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol, aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo. Hasta ahí lo dejamos, hermano. Hasta ahí lo dejamos. No lo agarré con el oído. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro pastor que nos dirija en oración. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, que a pesar de todo, Padre Santo, tú honras nuestros esfuerzos para alabar y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Somos tan imperfectos y a pesar de eso nos amas, Señor, y mandaste a tu Hijo a morir la cruz de Calvario por nosotros. Gracias te damos, necesitamos tu presencia esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Thank you, brother. Damos lugar a la escuela dominical. Ahora sí. Gracias. Hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes esta mañana. Ojalá estén contentos. Ya el tiempo parece que está cambiando, ¿verdad? Ya no está el calor que hacía hace unas semanas. Ahora vamos a esperar el invierno. A ver qué nos trae, ¿verdad? Ojalá que no nos traiga como hace 3 años que se vino un friazo. Y vamos a confiar en Dios. Amén. Hermanos, como les digo, he estado tocando ese tema, el reino de Dios y el reino de los cielos. Yo creo que este va a ser la última lección que traigo en este tema. Y a mí me gusta traer, hermanos, sea un libro del Evangelio o cualquier libro de la palabra de Dios, para que ustedes tengan interés. A mí muchas veces no quiero escoger yo, aunque yo puedo, pero si alguien tiene interés en un libro, dígame después del servicio y a ver qué hacemos. Amén. Bueno, el reino de Dios y el reino de los cielos. Les he estado enseñando que hay una diferencia entre los dos reinos, ¿verdad? Y cuando uno hace el error o comete el error de pensar que es la misma cosa, muchas veces la doctrina cambia. ¿Por qué? Porque estamos equivocados y pensamos que es la misma cosa. Y les dije también que Dios es una palabra, es un ser, y cielo o cielos es un lugar. Entonces, es que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos reinos diferentes en la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra Dios no quiere decir cielo y viceversa. Y haciendo los dos igual va a causar problemas y vamos a encontrar supuestamente contradicciones en la palabra o en la Biblia. Miren lo que dice en Mateo 5. Ahora, este es reconocido como que el sermón de ¿dónde? El sermón del monte. Acuérdense cuando Juan comienza a hablar, predicar y les dice a los judíos, arrepentidos porque el reino de los ¿qué? Cielos se ha acercado. Digo eso porque ¿qué es lo que esperaba el judío? Al Mesías, a aquel gran profeta que dijo Moisés que iba a venir, que Dios lo iba a mandar. Dice, a él escuchen. Y por eso Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto. Y creo que está en... Sí, a ver. Isaías 40. Mire, hasta el capítulo 1, hasta el 39.
está hablando de algo, pero cambia el tema. Aunque es el mismo autor, dice en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparar el camino ¿de quién? De Jehová. Quiere decir, porque ¿quién vino? Jesús. ¿Ven cómo está diciendo que Jehová y Jesús es la misma cosa? Preparar el camino de Jehová. ¿Qué camino preparó Juan el Bautista? El camino a Jesús, ¿verdad? Enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Aquí nos dice claramente que Jesucristo es Jehová, Jesucristo es Dios, y se manifestará la gloria de Jehová. El Señor Jesucristo en el libro de Hebreos dijo que, Pablo dijo que Jesucristo era la misma imagen de la gloria de Dios. Entonces Jesús es la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá. ¿Se fijan? ¿A quién vieron aquellos hombres? A Jesús, porque la boca de Jehová ha hablado. Ven, aquí claramente nos enseña que la Biblia es un libro inspirado, preservado por el Espíritu de Dios. No tiene errores de ninguna manera. Si supuestamente los errores que el hombre mira en la Biblia, no es la Biblia, somos nosotros, que tal vez no la podemos interpretar, no la entendemos. Por eso dice la Biblia, escudriñar. Ven, quiere decir meterte, enfocarte, estudia. Es lo que quiere decir ahí. Bueno, vamos otra vez a Mateo 5. Yo he leído y yo también creo que el Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos aquí en la tierra. Es como el pueblo se va a gobernar cuando esté el Señor aquí. Miren lo que dice en el capítulo 5. Dice, y viendo las multitudes subió al monte, y sentándose sus discípulos vinieron a él. Y fíjense, él está aquí mayúscula. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Se fijan? Aquí está hablando un reino que se puede ver visible. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Se fijan? Y la tierra es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, esto no se mira siempre en la palabra de Dios. Hay hombres, mujeres que lloran y no son saciados. Hay hombres que lloran, mujeres que lloran, pero tampoco muchas veces no son confortados. Pero aquí habla como una declaración, algo firme. Miren, yo tengo sed de justicia, tengo hambre de justicia, pero hay ahorita justicia en este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor no está reinando ahorita. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vean, ¿cuándo van a ver a Dios aquí en la tierra? ¿Durante el milenio? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, se fijan, ahí está tremendo, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino ¿de dónde? De los cielos. De bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Vamos más a leer hasta el 13. Regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. ¿Se fijan? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será saciada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Ven, esta es la constitución del reino de los cielos aquí en la tierra, cuando el Señor Jesucristo muere aquí en la tierra. En todas esas cosas que está diciendo aquí se van a hacer y se van a cumplir. Ahorita no miramos a Dios, no miramos a Jesús, pero Él estando aquí en la tierra, reinando por 1000 años, todos los van a ver, todos los van a ver. ¿Por qué? Porque dicen que va a regir con una mano fuerte. Ahorita, tristemente, no lo está haciendo. Por eso las cosas ahorita se miran como están. Y por eso dice que los hombres violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué? Lo arrebatan a fuerza. ¿Ustedes creen que Adolfo Hitler era un buen hombre? Castro, Mussolini, muchos de los presidentes de aquí de Estados Unidos, ¿ustedes creen que muchos de ellos son salvos? No. ¿Por qué? Porque son hombres que están luchando. Este quiere poder y el otro quiere poder. No, pues yo soy, ¿cómo se llama? No demócrata, sino, creo en la libertad, yo creo esto y creo lo otro. Y allá también en el comunismo, pues yo creo esto. Y quieren tomar posesión del reino de los cielos a la fuerza. O sea, queremos establecer una democracia. Queremos establecer comunismo, nazismo y todos esos. Pero ¿cómo lo van a hacer? Hay guerras y el que gane es el que escribe los libros de la historia. Mira, hay tantas cosas en la historia que no nos dicen y nunca nos las van a decir. Eso es que entonces estos hombres lo toman ese reino de los cielos por violencia. En Mateo, el reino de los cielos se habla que si alguien peca contra Dios, se va a ir al infierno. Ahora, Pablo, en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cómo ven? El hombre, en lo general, quiere al cristiano. A mí nos quieren tanto, ¿verdad? Ven, mientras estemos en este mundo, en esta tierra, vamos a ser enemigos del mundo. Y si no somos cristianos, estamos en enemistad con Dios. Y somos hijos de perdición. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos del diablo. Él era nuestro padre. Pero cambió todo eso. Cuando vino el Señor, nos salvó, dio su sangre. Y a través de Él tenemos salvación. Tenemos paz en el alma, en el corazón. Pero no hay paz aquí en la tierra. Mientras el Satanás esté reinando, no puede haber. Es necesario que Dios mismo intervenga en la historia del hombre para que Él traiga paz aquí en la tierra. Mientras Israel no tenga paz, no va a haber paz. Mientras Israel no es convertido a Dios, no va a haber paz. Y en realidad sí estamos nosotros. Somos unos peregrinos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, mire, en Mateo 25, 14. Hermano, Dígame. digamos
el Sermón del Monte, al pie de la letra, hay salvación para los sirvientes del segundo mundo. No, porque tienes que hacer ciertas cosas durante ese tiempo. Tienes que hacer ciertas cosas. Acuérdense, por eso mucha gente se confunde, porque lee el Sermón del Monte. Yo le he visto predicadores que dicen, esa es salvación. Esa no es salvación. Para nosotros no, ni para el pueblo judío hasta cuando estén en el milenio. Por eso dice, ahorita no vemos al Señor, pero en el milenio lo vamos a ver. Ven, esa es una de las razones, hermanos, cuando uno malinterpreta las Escrituras, no sabe trazarlas bien y no cree en dispensaciones, y de ahí cuando mira el reino de Dios y el reino de los cielos, los quieren juntar juntos, pero de ahí causa contradicciones. Y ahorita vamos a ver de las 10 vírgenes que muchos pastores creen que es el pueblo de Dios, que es la iglesia de Dios, y vamos a ver que no es. El católico habla mucho cuando habla de Sermón del Monte, habla del núcleo del evangelio. Sí. Y hay hasta pastores también, hermano. Torticia también parece indicar que obras Sí. que hace. Sí. Entonces, sí, algo como mete obras en vez de hace. Sí, y si lo sigues leyendo en el capítulo 5, te vas a dar cuenta que es por obras. Ven, porque la fe es tener fe en algo que no hemos visto. En el milenio no vamos a necesitar fe. ¿Por qué? Porque la fe es creer en unas cosas que no has visto. Pero si lo estás viendo delante de ti, ahí está el Señor y está reinando, eso no se requiere fe. Ahorita se requiere fe. Entonces, a ver qué dije. Mateo 25, 14 dice, miren lo que dice, porque el reino de Dios, ¿no? Dice, ¿verdad que a veces digo esas cosas? ¿Saben por qué digo esas cosas? Muchas veces para ver si están poniendo atención, o si no para que me miren, oiga hermano, está mal, eso no dice. Pero dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos y al otro 1, y bueno, a cada quien le dio ciertos talentos. Se fue aquel hombre que es representante es Jesucristo. Se fue y le dio los talentos, y hay un canto, desentiérralo, ¿verdad? Se oye bien bonito, ¿verdad? Pero los talentos se los dio a hombres inconversos. Dice siervos, no hijos. Ahora, si a nosotros nos da un talento, nos da cualquier cosa, si nosotros no desarrollamos lo que Él nos dio, nos lo va a quitar. Pero Él, o esa persona va a ser salva. Y a eso, pero muchos enseñan, mira, aquí perdió la salvación. ¿Por qué? Porque no usó el talento como se lo dio el Señor. Y a eso ven cómo tienen problemas. Por eso tenemos una vez interpretar la Escritura como está escrita. Es muy importante orar. Hermanos, no puedo bastante enfatizar oración antes de que leas la palabra de Dios. Es tan importante como leyéndola, porque el Señor te va a hablar, pero tienes que entrar con esta actitud. La palabra de Dios está correcta, no la entiendo, pero yo estoy ignorante. Señor, enséñame. Haz un lado, Santo Dios, mi ignorancia, y tú enséñame, porque si yo quiero forzar algo que no está, yo estoy mal. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció y ganó 5 talentos. Así el que había recibido 2 también hizo lo mismo o hizo algo. Más el que se le dio 1, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. Y el Señor lo premió y dijo, el bien hecho.
Pero miren, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me diste. Y el Señor dijo, bien hecho, siervo, no hijo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Entonces vino al que había recibido 1 talento y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces respondió el Señor, le dijo, siervo malo, no hijo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero recibido a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con interés. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, dice, y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera. Se fijan que no era parte de la iglesia, porque era un siervo inútil. Dice, échalo más claro, échalo al infierno. Y ahora, si yo tengo algo que Dios me ha dado, y tal vez no lo aprecie, y lo haga menos, la salvación ahí está conmigo. Pero, ¿qué pasa en el tribunal de Cristo? Entonces es cuando nos vamos a dar cuenta qué es lo que hicimos, qué no lo que hicimos. Pero ven como aquí está hablando del reino de los cielos. Y a ver. Miren Mateo 25:1. Esto también está medio, no está difícil, pero si lo malinterpretas, vas a hacer un error. Entonces el reino de Dios, de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las sensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y a vosotras. Ir más bien, y a los que venden, la salvación no se compra, y comprar para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Saben quién son estas? Los invitados. Cuando el Señor se case con la iglesia, esas vírgenes son las invitadas, entran por la puerta, pero no forman parte de la iglesia. Les voy a decir por qué. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Pues no eran vírgenes, no eran parte de la iglesia de Cristo, no eran parte del cuerpo. Pero dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de ¿quién? De los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, así como el Señor Jesucristo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, se fue lejos, prometió que iba a venir, y aquí es cuando vienen por el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Dice, a uno de Dios sí, no, perdón, ¿dónde estoy? Y entre tanto que ellas iban a comprar,
si vino el esposo y que estaban ahí apercibidas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ven, y mira, hermanos, todos cometemos errores, pero hay muchos pastores que piensan que este es el rapto de la iglesia, del cuerpo del Señor. Yo he oído predicadores que comienzan a predicar como si es salvación para los gentiles o para cualquier persona. Dicen, ven, como 5 vírgenes o hermanos se salvaron, y no pueden explicar qué le pasó a las otras 5, porque eran vírgenes también. Y yo vi un pastor que se trabó, que estaba predicando en este mensaje, y cuando llegó a las 5, ahí paró y ya no le siguió. Porque la única explicación es que estas vírgenes no es el cuerpo de Jesucristo. Y aquí hablando, el capítulo 25, Mateo, ya está hablando después del rapto, después que la iglesia fue levantada. Entonces él está diciendo, porque de ahí en adelante viene el juicio de las naciones. Habla de Israel. El 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos nosotros y todos los santos ángeles, que vamos a tomar el lugar de los ángeles que cayeron con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Ven, y pondrá sus ovejas a la derecha y los machi, y los otros a la izquierda, los cabritos. ¿Alguien tiene una pregunta? Ya me dicen unos doctores que el aceite era del Espíritu Santo, que en otras personas para indicar que si esta no puede ser, que no lo puedo ir a buscar. ¿No? Y no compras el aceite. No, el Señor gratuitamente te lo da. ¿Eres el de Paulino? Mándeme. ¿El aceite de Paulino? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, pero ven, como si malinterpretamos. Y es muchas veces es lo que pasa. Yo tuve, por fortuna, tener un buen maestro que me hizo aprender y me hizo, otras palabras, él me enseñó a enseñarme yo solo también. ¿Entiendes? Porque leyéndolo yo y viendo cómo creía y cómo enseñaba, yo me preguntaba esas mismas preguntas también. Yo creía así también, hasta cuando me enseñó a través de las escrituras, a través de leer sus libros. Yo me aprendí muchas cosas. Por eso no quiero decir a ustedes que esto yo lo soñé. No, eso se va metiendo tu cabeza, tus ojos en la palabra de Dios, ver explicaciones y todo eso. Yo no quiero tomar el crédito. Este hermano, no. Eso se aprende a través de leyendo bastante. Dígame. Yo entendí que aquí en el capítulo 25 dice que es la segunda venida y el milenio. Ahí está entre sacados. Debemos de entender, por ejemplo, el capítulo 24. Muchos creen que es el rapto, pero no, el capítulo 24 ahí están intercalados versículos que quieren decir diferentes etapas. Sí. Y ese es el problema que realmente no nos introducimos en la palabra del Señor, nada más porque escuchamos a otros pastores, o se nos ha enseñado desde antaño eso, y ahí estamos creyendo esto, pero realmente no. En el capítulo 22 donde leyó, ahí dice que es la segunda venida. Ándele. Así es de que, pues, como dice usted, pues hay que buscarlo, hay que escarbarle para poder aprender la palabra. También por ahí dice que en aquel tiempo van a querer irse, no, tal vez con aviones o algo para salir de Jerusalén. Dice, pero no van a poder salir. Por eso les dice que no caiga en un sábado.
porque no hay salidas, creo, todavía desde Israel a otras partes en el día sábado. Sí. Entonces vemos eso y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Es que el reino de Dios es un reino espiritual. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice 25. Mirad las aves del cielo, y está hablando ahí. Y el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, aquí dice, miren, mas buscad primeramente el reino de ¿quién? De Dios. Nosotros esperamos el reino de los cielos aquí en la tierra, y ese nomás va a estar aquí durante el milenio. Y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana trae su afán, bastarle al día su propio mal. Y ¿alguien tiene una pregunta, un pensamiento? ¿Está explicada bien? Ahora, cuando yo oí por primera vez esto, y yo también me quedé, pues, yo pensaba, ¿será cierto esto? ¿Será cierto? Y no, siguiendo, leyendo y leyendo. Es que hay veces, hermano, tienes que llegar a un punto en tu vida cristiana, aunque ya tiene uno muchos años de estar leyendo la palabra, siendo predicador, pastor, sea lo que sea, tienes que llegar a un punto que te tienes que humillar delante de Dios y decir, Señor, lo único que sé es que no sé mucho, ayúdame. No sé nada. También. Ven, y eso muchas veces es muy duro para alguien que tiene doctorados, alguien que ha estudiado, se ha metido en la Biblia, que son presidentes de un colegio bíblico y esas cosas. Y es duro, porque se les enseñó algo y no quieren cambiar su pensamiento. Porque dicen, yo soy doctor de teología. ¿Y? ¿Te fijas? Pero es cuando llegas a un punto que hablas con el Señor, le dices, Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo, ayúdame. Y si estoy mal, corrígeme. Y a través de eso, fíjense lo que dice en Romanos 14:17. Hermano, como me he chutado de Rick Warren, todas las ideas que andan creyendo ahora. Sí, porque muchos, bueno, ellos no dicen eso, no creo. Salen en la televisión, yo soy apóstol del Señor Jesucristo. Él me amó. Y a otros le dicen, usted es un profeta, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, yo soy profeta. Y apóstol también soy apóstol. Hermano, no hay tal cosa. Yo no soy apóstol. Él nunca me habló personalmente y me dijo, te voy a hacer apóstol, vas a ser mi profeta. Porque no hay nada en esta Biblia que podemos decir, estoy profetizando. ¿No? La leo. Sí, ya está sellada, ya no. Sí. Dice 14:17, dice,
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ya ven la diferencia? Lucas 17:20. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse en las migajas que caían en la mesa del rico. Y aun los perros venían y se le lambían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno ¿de quién? De Abraham, que no era delante de la presencia de Dios, sino el seno de Abraham, donde todos del Antiguo Testamento iban. Está bajo la tierra, está en un lado del infierno. Se podían ver uno y otro, pero no podían traspasar esa barrera, no podían cruzar y darse la mano. Y sí, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento. Sí, perdón. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham, ¿se fijan? De lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran barrera está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que querían pasar para aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y ahí pues usted les dice que tengo tantos hermanos, mándalos. Y dijo: no, porque miren lo que dijo él, el 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y a ver dónde estoy. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí dice Moisés y los profetas. Bueno, sabían que Dios va a mandar a Moisés y a Elías. Elías era un profeta. Moisés, ustedes saben que era siervo de Dios. Los mandó ahí en el monte de la transfiguración. Los vieron los apóstoles y sabían que eran Moisés y Elías. Es que aquí nos está diciendo, para mí, que Moisés y Elías son los dos testigos que van a estar aquí en la tribulación. Digo eso porque hacen los mismos milagros que Moisés y Elías. Cambian el agua a sangre. Bueno, aquel Elías hace que descienda fuego del cielo. ¿Ven? Se fijan que los mismos milagros. Sí. Unos dicen que no, es Moisés, no, perdón, es Elías y Enoc. Pero no es así, porque Enoc es un tipo de la iglesia que es arrebatada y no muere. Así muchos de nosotros, si viene el Señor durante nuestra vida. Enoc fue un tipo de la iglesia que somos nosotros. Él fue arrebatado. Nosotros estamos esperando que nos venga el Señor y nos arrebate y nos saque de aquí antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque Enoc fue sacado, porque caminó con Dios antes del diluvio, y su hijo, en el mismo año que cayó el diluvio, es el mismo año que Matusalén murió. Sí. Hermano, esa es la doctrina que siempre hemos explicado, al menos yo. Desde que fui salvo, los dos testigos para mí me enseñaron, mi padre no fue, que era Moisés y Elías.
todo esto que he comentado yo es por lo que he escuchado, no que se me haya enseñado así. Quiero aclarar esto porque no va a pensar que yo creo que es Enoch y Elías, no. A mí siempre se me ha enseñado que fue Moisés y Elías. Le he dicho esto porque usted mismo me dijo Dan Hagin. Dan Hagin lo que cree, ¿verdad? Sí. Que es Enoch y Elías. Y le dije yo de Dr. Bernard McGee también, que es lo que cree. Pero no, yo he creído siempre que es Moisés y Elías. Y fíjense, yo les voy a hacer claro. Cuando yo fui salvo, comencé a estudiar. Y yo también llegué a esta conclusión. Pues, y no, nunca murió. Y Elías, pues, también fue llevado. Y como dice que es notorio que todo hombre muera y después el juicio. Como Elías no murió ni Enoch. Yo pensaba que en un tiempo, recién convertido, yo pensaba que era Enoch. Porque suena lógico, sí, ¿no? Se ve sí, lógico, sí. Y una vez más, leyendo y viendo, oyendo pastores que creían así, pues fui convencido. Pero yo también creía, yo pensaba que era Enoch y Elías. Pero, porque Moisés no murió. bueno, no, porque Moisés es un tipo de, bueno, que él sí murió, pero Dios también se lo llevó. Pelearon por el cuerpo de Moisés. Yo pienso que cuando murió Moisés, que Dios lo enterró, lo resucitó y se lo llevó al cielo. ¿Por qué? Porque se mira en la monte de la transfiguración. ¿O sería trasladado como un gato? Algo así, tal vez. Tal vez es un tipo de los cristianos que mueren, son sepultados y son arrebatados. Por eso dice, los muertos en Cristo van a ser, y ya nosotros que estamos vivos, vamos a ser también juntamente con ellos. Ven, tal vez Moisés es un tipo de los cristianos que mueren y son resucitados, nomás que él fue resucitado posiblemente cuando murió y el Señor se lo llevó. Y es que hay muchos, para nosotros son misterios, son milagros, pero también tenemos que comprender que un milagro para Dios no es milagro, es un milagro para mí, pero el Señor puede hacer cualquier cosa. De un muerto, miren, Lázaro fue muerto 2 veces. ¿Cómo se llama? La suegra de Pedro, creo, o uno de los jóvenes que murieron, lo resucitó el Señor y murió 2 veces. En otras palabras, ellos son la excepción, no es, ¿entiendes? La regla, la excepción. El muchacho que se cayó y se quebró el cuello, el pescuezo, ándale, ¿eh? ¿Qué pasó? Resucitó y de ahí murió. Lázaro murió. Y el Señor lo resucitó cuando viene aquella mujer, su hermana, y le dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo el Señor? Que antes me he estado con ustedes. Y no saben que yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está tu hermano? Señor, ya hiede, ya huele feo, ¿para qué quieres ir ahí? Con el Señor Él puede hacer todo. Él tiene el poder de hacer todo. Para nosotros fue un milagro. Para Dios más lejos. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? ¿Salió fuera? Si yo no digo si puedo o no, a mí creo yo sí creo que el Señor, cuando tenían ahí que convirtió el agua en vino, yo no puedo hacer eso, pero el Señor sí puede. Ahora yo lo creo. Y ven, a eso estamos nosotros. Por eso el Señor le decía a hombres de poca fe. Y pues, ahora, más a ellos, ¿no? Muchas veces uno flaquea en la fe que tiene. Muchas veces uno flaquea cuando mira personas que nosotros admiramos, que los tenemos aquí y de repente caen. Eso muchas veces causa decepción, a veces causa tristeza, porque miras a aquel siervo de Dios que estaba completamente dedicado a las cosas de Dios y de repente tiene un cambio. Eso a mí sí te puede desanimar,
Pero ¿qué dice el Señor? Pon tu mirada en quién, en Él. Si ponemos la mirada en el hombre, ¿qué va a pasar? Por eso les digo, hermanos, yo no soy el ejemplo de nadie. A mi trato yo también tengo problemas, quiero vivir una vida cristiana, quiero estar santificado, quiero que el Señor me use. Pero, ¿qué pasa si caes? Ve, cuando uno cae, tumba a muchos. Y es lo que ha pasado, muchos que se han desanimado, se han salido del ministerio, muchos han dejado la iglesia. Yo estaba hablando con un hombre esta semana y me estaba diciendo, ¿soy salvo o no soy salvo? El único que sabe eres tú y Dios. Dice, es que no sé. ¿Por qué? Lo primero que le dije, ¿vas a la iglesia? Dijo, ya tengo mucho que no voy. Ese mucho quiere decir años. Dice, y no sé si soy salvo. Cuando uno deja de estar en la iglesia, hermanos, comienza a tener dudas y comienza a decir, pues no hago esto, no hago lo otro, a lo mejor no soy. Y traté de convencerlo, lo invité a la iglesia, no quieres venir a esta, anda a otra. Y ahí saben con qué me sale. Es que no, y estas son sus palabras, no tengo confianza en los pastores. Y dijo, sí, vamos, ¿tienes fe en Dios? Sí. Pues deja a los pastores. Ellos si predican la palabra de Dios, Dios los anima. Ellos también son como cualquier otro hombre. A mí, ¿o qué piensas? ¿Que estás viendo a Jesucristo cuando me estás viendo? No, no creas en el hombre, cree en el Señor. Okay. Y yo he hablado con mucha gente que dice, yo no sé si soy salvo. Lo primero que les pregunto, ¿estás yendo a la iglesia? No. Entonces va a haber dudas. ¿Y ahí dónde lo sacas de ahí? Bueno, hermano. Ahorita volviendo a lo que especulábamos nosotros, somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos una mente finita. Solamente Dios tiene una mente infinita. Y mismo Moisés nos dijo en Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Mismo Moisés, quien fue que escribió el Pentateuco, en Deuteronomio 29 nos dice eso. Así es de que solo quería decir. Sí, no. A mí se me ha grabado lo que me dijo un amigo pastor, que me dijo, porque me llamó y me dijo que ya no estaba en el ministerio, que lo había abandonado. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo no puedo en mi mente aceptar cómo Dios pudo que muchos niños se ahogaran en el diluvio. Y pues le dije, pues cuando te con Dios le preguntas a Él. Y ya no me quiso decir nada. Dijo, no, ya no quiero saber nada. Ya no me llames para eso. No es que no quería saber nada que no sabiera. Bueno. Y así. Y es una lástima, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque él era o es un buen predicador. Es un buen predicador. Pero no puede entender eso. Bueno, ¿dónde estoy? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Hermano, Meño, voy a orar. Padre, ya te dan palabras de respuesta, para aprender más palabras, mañana me pasa. Amén. Vamos a ver, ¿quién pasar?